compañeros en nuestro equipo y con otros compañeros con los que hemos tenido el placer de convivir durante muchos años en las selecciones que representan los demás equipos. Gracias. Bueno, Angélica. bienvenido a la isla. Para nosotros es un gran placer tenerlos acá, pero ¿qué se puede esperar de ustedes? ¿Van a ganar? ¿Van a hacer exhibición? Queremos saber eso. Poco, se espera poco. Se puede esperar poco. No, yo enganchando un poco, muchas gracias por el cariño, como he dicho, y por vuestra bienvenida. Como ha dicho el Moro, para mí venir aquí es algo más, ¿no? Porque lo primero, la peor, digamos la más dura, es retirarse del fútbol. Al final nunca dejaremos de ser futbolistas e intentamos en cualquier momento disfrutar de lo que es nuestra vida. Yo creo que es un torneo precioso, donde convivimos con muchos jugadores de las mayores selecciones del mundo, con los que hemos jugado en contra y algunos también como compañeros en diferentes equipos, en diferentes selecciones, en diferentes competiciones. Y la verdad que juntarse en una isla como Curazao, que está de moda obviamente por la clasificación para el Mundial, un sitio para disfrutar y a la vez jugar un torneo tan bonito, pues es lo primero. Luego obviamente te puedo asegurar que todo lo que digamos, cuando empieza el primer partido a las 6:30 contra Brasil, ahí se cambia, porque saldrá el momento competitivo y claro que vamos a intentar ganar, eso está claro. Tenemos nuestros recursos y también nuestros problemas físicos, pero te puedo asegurar que la competición sigue ahí porque sale del corazón y sale del alma, así que pues esperamos lo mejor, esperemos que Guti dé lo que tiene que dar, la calidad, que el Moro las enchufe y yo pues correré todo lo que pueda. Gracias, Khalil. Esa es una pregunta para Guti, es una pregunta técnica, pero más bien tú eras un volante creativo, un 10 a veces. Eso es una arte que lamentablemente en el fútbol moderno ya está como pasado de moda, el 10 que controla, que dicta los tiempos. ¿Qué tú piensas de esa novedad en el fútbol moderno? Que ya los volantes creativos, los 10 naturales ya casi no existen en el fútbol. Sí, estoy de acuerdo contigo y gracias a Dios no juego ahora, ¿no? Porque no juego ya muy poco. Es una posición que ya no existe, en el fútbol de ahora no existe. Casi todos los jugadores desde que vienen de la cantera están hechos para jugar de una forma diferente, una forma más adecuada al fútbol actual y es verdad que se está perdiendo, ¿no? esa magia, ¿no? Ese jugador diferente, ese jugador de la calle sobre todo, ¿no? Que juega en la calle, que juega en el barrio, en el colegio y bueno, esperemos recuperarlo pronto, ¿no? Porque la verdad que yo creo que es importante para el fútbol tener ese tipo de jugadores. ¿Por qué eres necesitados? Primero que todo, porque nos invitan. Porque si no nos invitan no podemos venir. Y segundo, porque la pasamos de maravilla. ¿Sabes? Por eso venimos. Nos tratan muy bien. Nos gusta tocar y por eso volvemos. Y por eso le digo que nos sigan invitando. Bueno, buenos días. A más de que nos invitan, si no nos invitan, nos hacemos los invitados. Esto es muy bueno, esto es muy bueno. Ya llevamos 3 temporadas y felices sea la oportunidad para desearle muchos éxitos a Curazao en el Mundial. Tenemos una partecita de estar viniendo acá. Ya tenemos una parte de ese corazón de Curazao también. Gracias, Guido. Faustino. Sí, buenos días, un saludo para todos. Este periodista está muy chiquito. No, sí, para nosotros siempre será un placer poder venir a acompañarlos y más ahora que estamos en año del Mundial, donde Curazao se clasificó muy bien. Haré con mucha fuerza nuestros mejores deseos para esta tierra tan linda y para esta selección que tiene una lindísima oportunidad de jugar un Mundial por primera vez. Estaremos muy pendientes de lo que pase con Curazao. Gracias. Lili. Una pregunta, este año
¿se prepararon para el título, para arrebatar el título de argentino este año con la preparación del equipo colombiano? Nosotros estamos preparados. ¿Listo para todo? Sí, estamos preparados. Primero que todo, estamos contentos de estar acá, que ya eso es un punto importante para todos. La alegría de nosotros, eso es importante para la vida. Y estamos preparados, porque sabemos que esto es una competencia en jugadores grandes, como decimos nosotros, pero todos queremos ganar. Ahora tiene el título Argentina, y seguro todos le queremos ganar a Argentina para que cambiemos el título. Nos toca a nosotros este año, pero estamos preparados, estamos chéveres para el campeonato. Tenemos dos selecciones nuevas también aquí. España viene fuerte, tenemos a Italia también viene fuerte. ¿Listo para ganar? Todos los equipos que están aquí están fuertes, porque somos jugadores de competencia. Y en entreno queremos perder. Queremos dar un espectáculo que la gente va al estadio y queremos dar un espectáculo con seriedad, con respeto. Pero sabemos que ya son 8 equipos. El campeonato empezó con 4, después 6, ya son 8. Y va creciendo, que eso es un síntoma bueno para acá, para Curazao. Siendo tan cerca de Curazao, ¿cómo fue la noticia de nuestros clásicos? Estamos contentos, no le está diciendo. Todos estamos pendientes. Primero que todo, felicitaciones. Felicitaciones a toda la gente de Curazao, porque entraron a la historia. Ahora, seguro no le prestan atención qué es lo que están haciendo ni qué han hecho. Pero de ahora en adelante, cuando se habla del fútbol mundial, Curazao aparece ahí. Siempre hicieron historia. Los felicito a todos, porque esto no solamente los jugadores, el cuerpo técnico, sino toda la hinchada, a ustedes también, a todos, la gente de Curazao. Y como dice Fausto y como dice Loco, vamos a estar pendientes para que le vaya bien. No, y hacerle brujería a Alemania para que no se vaya. Bueno, nosotros entramos con pie derecho también y nos hacemos partícipes. Una de las cosas que yo creo que cuando nos invitan a leyendas precisamente es para ese crecimiento. Y nosotros en 3 años trajimos la buena suerte también para Curazao. Ahí está. Podemos ver una jugada de escorpión otra vez. ¿La tiene una más para nosotros aquí en Curazao? Bueno, es que no es fácil, recién llegamos de México, uno les dice de pronto por ahí en el calentamiento, porque después cuando empiece el juego, todos quieren ganar, entonces es muy difícil que le tiren a uno ese balón. Si lo tiraran, de más que lo hacemos. Estamos pendientes porque todos quieren ver eso. Claro que sí. Esa época de oro que ustedes tenían, va regresando a Colombia, es como su historial queda implantado en el fútbol mundial. Creo que el único extranjero era Paul Pibe, que jugaba en Francia. De resto éramos criollitos, jugando en la selección nada más local, equipos locales. Hoy la mayoría de jugadores juegan en Europa, un avance. Y hoy lo que nosotros hablamos es con toda la fe, con toda la confianza de que nos superen y de que sigan dejando huella. Yo qué puedo decir si yo soy más joven que estos. No, sí, siempre cuando hablan de Colombia hablan del fútbol que nos tocó jugar en esta época. Siempre es un motivo de orgullo saber de que fuimos los primeros que estuvimos vistiendo la camisa de la selección y yendo a mundiales. A mí me tocó después de ello del 90, me tocó 94, 98, pero siempre con esa linda ilusión de poder escuchar un mínimo el himno de Colombia en los mundiales, que también es bastante representativo. ¿Cómo les fue la primera impresión de Curazao? Buenos días a todos, es un placer estar aquí con vosotros. Yo he tenido el privilegio de estar aquí el año pasado, que ha sido increíble. La organización, la gente, toda la atmósfera
el cariño de la gente que en las calles, en la playa, en todo el sitio, ha sido realmente increíble y nos sentimos como en casa, verdaderamente como en casa. Y es un orgullo estar aquí con nosotros una vez más, un año más, y que estoy seguro que va a ser aún mejor que el año pasado, porque la gente que está en la organización. Como Víctor ha dicho, muy bonita, con la gente muy cariñosa, entonces estoy muy contento. Curazao ha hecho historia, la primera vez está en Argentina, los leyendas de Argentina, gracias para aceptar nuestra invitación, y es un honor y elogio para tener a Argentina aquí otra vez, y quizás van con la copa otra vez, o ¿sí? Ok, gracias hermanos, estamos aquí para Argentina para preguntar, cualquier pregunta puedes mirar al micrófono y preguntar a los leyendas. Bueno, ¿cómo se siente Curazao? Esa es la primera. Bueno, ha sido muy lindo, aparte lo mejor es que Curazao se ha clasificado para el Mundial. Es más, eso para mí es la primera vez, extraordinario, y bueno, felicitaciones a la gente. Nosotros hemos venido aquí y será muy lindo el hecho de encontrarse con leyendas y con otros jugadores que nos hemos encontrado tantas veces, así que bueno, la comunidad de aquí de Curazao nos ha tratado, la gente espectacular. Hemos participado hace poco en un colegio de fútbol, así que nada, es un país que seguramente está creciendo, por lo que sabemos, y bueno, espero que no solamente sea este mundial, sino que siga creciendo mucho, y que pueda participar no solamente, ya digo, en el 2026 con este mundial, sino que sea para de aquí en adelante, ¿no? Gracias. Señores, bienvenidos a Curazao. La pregunta que yo tengo, el primer juego va a ser un replay del final del año pasado. Hay mutaciones en ambos equipos, tanto Portugal y Argentina. ¿Qué podemos esperar de la selección este año? ¿Voy yo? Justo. Bueno, nada, lo mismo que creo que hicimos el año pasado, de tomar todos los partidos con la misma seriedad, de que se merece el torneo, porque la verdad que está creciendo año a año. Ya ahora bajaron la edad de los jugadores, trajeron otras selecciones más, y eso para nosotros también es muy importante, que vengan leyendas de Italia y de España a participar de este tipo de eventos. Es muy importante. Después el fútbol, vos sabés cómo es, se gana, se pierde, pero lo más importante que creo que es representar bien al país, bien defender a la selección y dejar una buena imagen para que la gente lo pueda disfrutar. Estamos muy metidos, un equipo muy metido, y sabemos que las otras selecciones también, así que vamos a darlo todo y van a ver. Al medio Michel Salgado y en la otra punta Fernando Morientes. Tres leyendas del fútbol español y del Real Madrid. Gracias, Diego. Y podríamos comenzar entonces con las preguntas. No hay, nos vamos. El primero siempre será cómo es Curazao, cuáles son las primeras impresiones. ¿Quién empieza, chico? Tú empiezas, si quieres. Mucho calor. Bueno, lo primero, la bienvenida por parte de Curazao. Además, por algo, yo creo que histórico para esta isla, que ha sido clasificarse para el Mundial por primera vez y ser el país más pequeño, ¿no?, del mundo en clasificarse para el Mundial. No nos ha dado mucho tiempo tampoco, hemos llegado, yo ayer por la noche, creo que, bueno, Moro también, Guti también, y no nos ha dado mucho tiempo a explorar un poco lo que es Curazao. Lo que sí, yo ya había parado aquí con un crucero, con lo cual tenía un poquito más de idea. Pero nada, sobre todo el cariño de la gente. Sabemos que es una isla holandesa. Hablé con Wesley y nos ha sorprendido que todo el mundo habla español, por eso le he preguntado y me han dicho que en la escuela todos los niños aquí, toda la gente, la verdad que estudia español, con lo cual es
todo es más fácil para nosotros en cuanto al idioma. Ja. Dus ja, we zien graag uit wat er gaat gebeuren met Nederland in de wedstrijd. Oké, jongens, de vloer aan jullie voor de vragen. Khalili? Ja, ik begin met de heer allereerst, hoe voelde het om Curaçao te kwalificeren voor de WK? Ja, nou dat is een vraag die, antwoord dat kun je zelf denk ik ook wel invullen. Fantastisch. Ik bedoel, ik heb met de jongens gewerkt. Ik ben hiermee begonnen. En het is natuurlijk fantastisch om deel hebben uitgemaakt van het team dat gekwalificeerd is voor het WK. En niet alleen ik, ook Guus, ook Remco, noem maar op, Dick natuurlijk. En nu Fred. Dus ik wens mijn jongens heel veel succes en al het beste voor het eiland natuurlijk. Hadden we gewoon weer naar die jongetjes die op het veld stonden, ja, back in the days. En dat vind ik altijd wel, die challenge is er altijd. En ja, dat vind ik het mooiste om te zien. Gewoon echt weer die strijd leveren en gewoon alles willen winnen. Hoe misschien een aardig beter ook kwalificatie voor Curaçao, dus dat wil Ten eerste, Patrick heeft er al wat over gezegd. Ik vind het geweldig. Ja, nee, maar dan val ik weer in herhaling. Het is natuurlijk een groot compliment voor Curaçao dat ze zich geplaatst hebben. En ik vind het echt heel mooi. Ik kijk er ook naar uit, want ja, ze zijn toch al heel lang bezig in het traject om het voetbal zeg maar, wat gestructureerder te krijgen. En je ziet ook wel dat ze nu eigenlijk een beetje de feit van hebben dat ze zich hebben gekwalificeerd. En als je dan kijkt naar al die landen die deelnemen aan het WK, is Curaçao een heel klein land, maar wel fantastisch. En heel mooi dat ze zich gekwalificeerd hebben. En dat betekent ook heel veel voor de bevolking. Dat zie je ook aan het toerisme. Het heeft veel te maken. Dit toernooi aansluitend is ook al mee. Hartstikke mooi, omdat Wesley het net over had. Wij komen hier om plezier te maken. Maar aan de andere kant, het is ook het bereik wat je krijgt met voetbal en met alle landen die aan deelnemen en de spelers die hier aanwezig zijn, is enorm. En het is alleen maar mooi voor ontwikkeling. Niet alleen in de sportontwikkeling en voetbalontwikkeling, maar in eigenlijk alles voor Curaçao. Want je zet Curaçao meteen op de wereldkaart. En iedereen weet nu, als ze over Curaçao hebben, dan weten ze, ja, dat is een van de weinige landen die zich hebben gekwalificeerd voor zo'n mooi toernooi. Het is een groot compliment. Ja, dank Aaron. Ik heb een vraag voor alle drie. Ja. Wat doen jullie nu met jullie tijd enzovoort voor voetbal? Ik kan best wel dicht ben. Ik kan het heel goed aan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, zoals jullie weten heb ik 3 zoons die, 2 dan die vrij hoog spelen en de derde die eraan zit te komen. Dus daar besteed ik nu heel veel aandacht aan. Justin, Shane en Ruben. Buiten dat kijk ik heel veel wedstrijden, of nou van landen zijn of van wedstrijden op de Champions League of Spaanse La Liga. Maakt niet uit, ik kijk heel veel wedstrijden. Ja, ik ben net klaar met Indonesië. Maar er kan zomaar weer iets komen om te coachen. Dus je moet heel scherp blijven met wedstrijden bekijken. Dus daar heb ik mijn tijd nu heel veel aan zitten. Wat was de vraag ook weer? Oké. Tudo bem? Tudo bem. Olha, fala em português. Não, eu falo em português. Há uma tradição. Eu vou falar alguma coisa, tá? Você vai começar. Antes tá, vou começar. Só queria só explicar ele, mais ou menos. Não, sim, apresentar. Eu sei. Mas eu quero explicar uma coisa, vou botar pra fuder. Você faz a introdução? Faço. Sim? Posso começar? Tja, ahorita, ven. Okay. First of all, welcome to the players of Brazil. It's a great honor to be here, and also you guys also joining the competition, the legends, making it great. So here we are, the press, local press, and also international press. Lots of people that you see here. Big picture after. So give me a little bit of place here, guys. We have Mario is going to be the translator of you guys, and also for the press. And yeah, let's start, and then we're going to join later on with Rivaldo and Mia and the other ones. Well.
Quer que eu traduza essa parte? Sim. Não, já entendi o dele. Pode falar em espanhol? Agradecemos o seu tempo e naturalmente a sua presença. Em primeiro lugar, eu quero agradecer primeiro a Curaçao pelo carinho de trazer mais uma vez a seleção, né, de Master, a seleção de Legend. Então, o nosso agradecimento, meu como treinador e todos os jogadores. A base de parte de todo jogador, nós estamos super contentes com a Trove, nós está presente na Corsol e nós está visitando aqui na Pueblo e também a organização de Legends com a Trove, nós está presente e participar. Eu queria falar para vocês que eu sempre, quando converso, eu gosto de mostrar da importância de todas as equipes que estão aqui, seleções, mas o Brasil tem um fator importante, é a única seleção pentacampeão do mundo. De novo? A importância de estar aqui com todas essas seleções, jogadores famosos, mas da importância que o Brasil tem no mundo. O Brasil é a única seleção que é pentacampeão do mundo. Então, é importante, ando upgrade que agora tem torneio de Legends. O Brasil, apesar de tudo outro, que também está Legends grande, o Brasil mesmo está presente, pessoa está campeão do mundo 5 vezes. O mundo, ele tem 8 bilhões e meio de habitantes. Campeões do mundo vivo não tem 500. Eu acho, se não me engano, é 487 campeões do mundo vivo. O Brasil, nesse torneio, só aqui nessa mesa, tem 4 jogadores campeões do mundo. Fora que vai chegar depois Ronaldinho, Rivaldo e Márcio Santos. Então, 1%, um pouco mais de 1%, são jogadores brasileiros. Então, a gente não fala isso. A gente fala com orgulho, claro, mas mostrar da força do futebol brasileiro e a força que tem um futebol sul-americano. Por isso que a gente está muito, muito feliz de Curaçao chamar o Brasil mais uma vez. Mundo do OP grande, mais de 8 milhares de gente, se botar a quantidade de gente, então agora que tem 4 campeões do mundo na mesa, agora que falta 3 mais, o qual está Ronaldinho, Rivaldo, com Márcio Santos, também foi, se botar o Brasil só está a generar mais que 400 Não, no mundo. No mundo inteiro. 280 mundialmente, worldwide, somente tem 400, nem chega a 500 jogadores para abrir campeão do mundo. Então, se você mira a quantidade de campeão do mundo, 5 vezes World Champion, Brasil é general, é super especial. Então, só mais uma vez agradecer, vou deixar para eles fazerem as perguntas. Né? Eu, como treinador, estou mais tranquilo, só queria passar isso para vocês, mas eles vão jogar, eles são as grandes estrelas, né? Vou ficar mais como treinador. Então, pergunta e depois dessa nossa mesa entra mais Rivaldo, né? Ronaldinho e Márcio Santos. Também. E Gonçalves. Gonçalves também foi vice-campeão em 98 com a seleção brasileira. Você vai começar agora com a conferência, Ricardo Rocha também. Lá é outro papo, você não começar com a pergunta. Depois, também tem 3 campeões do mundo e um vice-campeão do mundo, o Lo Schuif an na imensa. Vamos começar? Mati. Bueno, bienvenidos a Curaçao, Mimi. Gracias. Es un placer verlos nuevamente con tu entusiasmo aquí en la isla, ya te sentimos de casa. Quería preguntarte sobre el papel de Ancelotti en la selección de Brasil para este mundial. ¿Cómo lo ven ustedes según su experiencia y lo que ven de jugadores que están actualmente en la selección? Bueno, vou deixar os jogadores agora falar um pouco. Deixa aí, cara. Pode falar aqui? Não? Acho que pega. Pega aqui, né? Sí, libremente. No necesitan Ok. micrófono, expresen su opinión al respecto. Bom dia a todos. Com certeza, se tratando de seleção brasileira, a esperança sempre é muito forte. A gente sabe que o Mundial, para se ganhar, não é fácil, precisa ter uma equipe muito bem estruturada, um grupo muito forte, mas eu acredito que ele possa fazer a diferença na seleção brasileira. Eu acredito que a seleção brasileira não vem, né, com favoritismo, mas tem qualidade e eu acredito que o treinador possa fazer essa diferença para formar um grupo mais forte e chegar na Copa do Mundo com mais força do que agora. Traduzir aí.
Vou tentar, e qual um da outra campeão? No como representante Carlo Ancelotti. Ah, ok. É seleção, ele trabalhou com seleção. Não, ela pensa que praticamente é fato e acaba. O Brasil está dentro do Mundial, está posto, você nota algo automaticamente, apesar que o opinião está verwacht, não está verwacht também de Ancelotti e com a equipe Ancelotti vai fazer sua escolha na direita, então um guy profissional e naturalmente com boa experiência e assim espera que o pentacampeão que vira sexta campeão. Muy importante también hablar que estábamos pasando este momento muy difícil en Brasil, pero cuando nosotros estábamos en el Mundial en Estados Unidos, también esperamos 24 años, ¿no? 24 años para sermos campeones del mundo, esto es en 94, y cuando estábamos ahí hacemos todo para ganar. Mira que este momento de Ancelotti con jugadores también son 24 años y jugando también otra vez en Estados Unidos. Pienso que es un buen momento para retornar a ganar, retornar a ser protagonista. Brasil tiene buenos jugadores, tienes un entrenador importante y pienso que es un momento que también debemos ter muita atenção. Você quer compreender em espanhol? Bom, um homem viola para ele. Meus companheiros já falaram tudo, né? Que eu posso dizer que toda a população brasileira está apoiando muito o Carlos Ancelotti. Estamos muito felizes que ele veio para poder somar conosco num momento tão difícil, né, da nossa seleção. E está todo mundo esperançoso que eles possam ir para os Estados Unidos e trazer o Hexa, né, com todo respeito às outras seleções, mas o Brasil sempre teve grande força nos momentos ruins, sempre tirou as suas forças do nada para seguir em frente. Então nós amamos muito, né, o país inteiro está com o Carlos Ancelotti. Dus o país completo, o pueblo de Brasil está full atrás de Carlo Ancelotti, full atrás apoiando a seleção de Brasil e com hope confiança, com hope amor, nós sigue apoiar o time. Naturalmente também tem hora o time mais difícil, tem hope e esperança que o año aqui, depois de 24 anos, os positivo também passa. Carlos, Russo como uno de los zagueiros más importantes del Brasil. ¿Qué te parece de los zagueiros del mundo, también los de Brasil? Sim, é difícil falar, né, de todos os zagueiros do mundo, mas eu acredito que a seleção brasileira está bem servida, né? A gente estava comentando sobre o Marquinhos, né, sobre o Militão, sobre o Bremer, né? Então acho que isso é uma decisão, uma escolha boa para o treinador quando tem muitas opções. Eu acho que a defesa do Brasil tem essa opção, né, de ter vários jogadores à disposição e, claro, quem vai decidir, vai fazer a escolha e a gente espera que seja certa é o treinador. ¿Cuál es el zagueiro que a ti te parece que se parece más a Russo en su juego? No tienes. Aí vamos sair campeão. Aí vamos sair campeão seguro. Lúcio, eu por detrás, tranquilo. Não, é difícil dizer porque entra numa comparação, né? Mas como eu falei, acho que a seleção brasileira está bem servida, né, com jogadores de boa qualidade, de boa técnica e também de estrutura física forte, né? E mais o Marquinhos é aquele que bola aérea muito boa, um cara de muita atenção, de leitura de jogo também muito bom, então acho que ele é um grande zagueiro para liderar a seleção brasileira. Zou je dat bedoelen? Ja? Basicamente, se me for samenvatten, het is difícil para fazer comparação com outro jogador que está jogando agora aqui, o tempo que Lúcio Ahunga está outro, o tempo que Marquinhos Militão está jogando agora aqui.
pero depois Ricardo Rocha disse assim, está vira campeão seguro. Última parte tá gewoon difícil para Ancelotti Hassi escorro, pero não está seguro que ele vai Hassi bom escorro. ¿Qué significa Neymar para esta Copa Mundial? Vai Paulo e Viola agora que é atacante. Agora abre Paulo e Viola, porque são delanteiros. Centrales. Mira, Neymar hoy es un jugador muy importante para nosotros. La categoría, la técnica que Neymar tiene, otros jugadores no tienen. No, es un jugador muy importante, pero es un jugador que tiene que estar con la testa buena. Si quieres hacerlo mundial, si quieres jugar el mundial, estas son las preguntas que debo hacer a Neymar, porque si quieres, ahí está y va a hacer muy bien. Pero nosotros entendemos que no da para jugar todos los partidos, porque no tiene las condiciones físicas para jugar, pero pienso que en los grupos, en momentos del Mundial, puede entrar y jugar bien. Y también es una experiencia que puede pasar para los otros jugadores. Para mí es un jugador muy importante ainda. Sí. Neymar por ter sua influência livre e tem agora que a questão está com ele mês Neymar a mencionar quizás fisicamente ele não por como tour wega não quizás por uma tour wega então está importante para etapa full fit é seguro se que Neymar por ter sua influência dentro do grupo de seleção se acaso ele vai participar. Buenos días. Bom dia. Ik ben benieuwd wat zij van Curaçao wisten voordat ze hier kwamen, voordat ze uitgenodigd werden voor Legends en ook in het kader van de plaatsing van Curaçao voor het WK. Hebben ze meer verdiept in het eiland, wat weten ze van ons eiland? A pergunta é, antes de ter vindo a Curaçao, que vocês já sabiam de Curaçao? E depois de Curaçao a ser qualificado, como você sentiam? Qual foi o sentimento? Primeiro, uma alegria muito grande. O Curaçao, ele é conhecido pelo turismo, pela ilha, por tudo que tem aqui as praias. E claro que já tinha um contato com o Brasil, mas depois que Jana, minha amiga, ela vem a Curaçao e conhece, então ela traz muitos brasileiros. Ela é tipo embaixadora de Curaçao no Brasil. E aí a gente veio jogar. Só agradecimento, palavra de carinho, o respeito que o povo de Curaçao tem com a gente, nós brasileiros, vou falar de nós, com todos, tá? Mas a gente é maravilhoso, a gente só tem que agradecer, porque a gente conhecia de nome, mas nunca tinha vindo. Eu vim há 2 anos atrás, né? O Lúcio está vindo pela primeira vez, está encantado também, né? Se vocês querem comprar alguma coisa de supermercado, o Lúcio faz compra. Ele adora supermercado. Se quiserem comprar, passa uma lista que ele vai fazer essas compras. Bom, então, e Curaçao é isso. E outra coisa que eu me esqueci de falar, parabéns Curaçao por estar em uma Copa do Mundo. Jogar uma Copa do Mundo é muito difícil. E a FIFA, ela deu liberdade para vários países está numa Copa do Mundo e Curaçao aproveitou bem e vai participar pela primeira vez. Se o Brasil não ganha, eu vou torcer para o Curaçao. Curaçao hadden ze wel al van gehoord van naam, waren tot 2 jaar geleden nog niet geweest. Lúcio is ook gelijk helemaal verliefd op het eiland geworden. Ricardo Rocha en de andere spelers zijn nog helemaal dol op het eiland. Heb je een boodschappenlijst, dan is Lúcio bereid om de boodschappen voor jou te doen. Hij vindt het leuk om de boodschappen te doen. Curaçao heeft zich volgens de regels van de FIFA weten te kwalificeren voor de wereldbeker, voor de FIFA World Cup. Als Brazilië niet kampioen gaat worden, dan wil hij zeker dat Curaçao wel gaat lukken. Para Legends, este año tenemos más participantes, más mundialistas que participan. ¿Cómo se preparan ustedes para Brasil? Claro. Vai falar agora, conhecido com a gente, Bob Marley. Ele cortou. O nome dele é Viola no Brasil. Bom, para nós vai ser uma experiência muito boa, né? Porque muitos de nós aqui já jogamos, né, de clubes com esses outros atletas e também pela seleção de seus países e a seleção brasileira.
Então já fazia um bom tempo que muitos de nós não vimos, né, os outros companheiros de profissão. E a nossa chegada aqui, a nossa preparação é o pensamento sempre positivo, de poder primeiro respeitar todas as seleções que estão aqui, porque são todos jogadores de alto nível, né? E que vença o melhor. E o melhor, sem dúvida, pode ser nós outros. Claro. Viola está ook bekend. Sorry. Ouvi muchos idiomas en una vez. Holandês, brasileiro, papimento. Viola também está conhecido como o Bob Marley de team, no quarto papel. Sim. Legends está mais grande e tour é uma dona, não a preparar com tranquilo, não é positivo, não a preparar com parinho do que mais young, que mais fit, so é regra a abrir a possibilidade é uma dona de outro time, não está conhecendo outro, seja via clube não grande, tem vários que na Barcelona, na Real Madrid, na Bayer Leverkusen. Em outro país, na Portugal também, na Espanha e Itália mesmo, que é uma dona tour a presta para top nível, tanto na Europa, pero fora e não conhecer o que é uma dona capa, e também como país, não a enfrentar outro país na capa. Dus voor die encontro na não conhecer outro uma do o que bom, não respeitar tudo contrincante y no espera como que aquí en Brasil por acá. Quisiera que Ricardo me contaran un poco. Ustedes decían que hay muchos campeones del mundo en la selección de Brasil, hay muchos campeones del mundo. ¿Qué tienen los jugadores de hoy de Brasil que no tienen ustedes, que pueden ser campeones del mundo y eso les ha costado tanto a esta última generación? Primero él, y yo sigo a él. En español sí es posible. Sí, yo pienso que la nuestra generación tenía algo a más, algo que partía del sentimiento, del corazón, del respeto por la camiseta, algo que era muy importante para nosotros. Jugar un partido con selección, ¿no? Y hoy pienso que la facilidad que los jugadores tienen, el calendario del club, puede ser que pase un poco más de la importancia también al club y cuando va a la selección no estar con la misma preparación. Y lo espíritu de grupo, eso que tanto en 94 como en 2012 era un grupo muy fuerte. Llegamos al Mundial, no teníamos la misma creencia del mundo de salir campeón, pero formamos una familia, ¿no? Como ahí en 2002 se llamaba Familia Escolari, y pienso que para Brasil volver a ganar y volver a tener un fútbol de mucha fuerza, de conquistas, es muy importante que la unión del grupo y que todos estén unidos para que pueda ganar. Pienso que esta es la grande experiencia que nosotros pasamos cuando ganamos el Mundial, esa unión y esa fuerza de los jugadores. Bueno, yo sigo igual porque yo grabé y voy a poner él hablando de lo mismo. Amigo, gracias por todo. Mira, es muy difícil ganar un mundial. Yo creo que el jugador brasileiro, como todos, quieren jugar en la selección de su país. Pero a veces el jugador dice, no, yo quiero salir campeón, pero no es solo esto. Tiene mucho más. La amistad, el cariño de todos. Yo voy a contar de 94 una cosa que usted va a mirar. Este equipo tiene que salir campeón. Nosotros tenemos un premio para salir campeón. Los jugadores, te voy a contar, $100,000 para salir campeón. El entrenador, $100,000. Los demás, 75 hasta llegar los utileros, que era 50%. Hicimos una reunión, si salimos campeón, todos iguales. El utilero ganó igual que yo, igual que Paulo, igual que Viola.
Então ali não interessava a plata, interessava o mais importante, 24 anos sem ganhar o Mundial. Então há muitas coisas que podemos falar cá, mas também tem muitas coisas, não passa por... Lúcio falou uma coisa que é fundamental, o grupo tem que estar forte. Nós não tínhamos isto aqui, isto matou o mundo. É bueno, é importante. Nós não tínhamos, mas tínhamos os periódicos que entravam. Nós a família não entrava, os periódicos não entravam. 40 dias solamente nós outros. O foco total era o Mundial. Nós tínhamos uma gana de ganhar o Mundial como nadie. E Netflix vai passar na reportagem, na matéria, falando do Mundial de 94. Você mira as entrevistas, nós outros não podemos sair daqui sem ser campeão. Nós outros passavam de partido a partido. São 7 partidos. Ganhamos o 7º, falta 6. Ganhamos o 6, falta 5. Ganhamos o 5, a la morte, falta 4. E a la morte, e aqui somos nós outros. E não saía nada. 30 dias com o Romário, não atendi numa peleia. Não, estou de broma porque Romário treinou todos os dias com nós outros. Um espetáculo. Por isso que eu te digo que quando o Lúcio habla, uno não ganha solo. Acá se ganha a equipe, que ganha todos. Então eu creio que a diferença está mais em saber esta gente, os chicos que estão agora. No Brasil, pero sale muito jovem, com 18 anos. Nós outros salimos um pouco mais velhos. Nós outros sentimos o que passa com a hinchada. Porque a gente perde o partido, se vai à Alemanha. Nós outros, a maioria estava aí, sentindo a tristeza dessa gente. Então, eu creio que o mais importante é que o Lúcio falou e que eu digo sempre, a união de todos com único pensamento, sair campeão. E dar as mãos e dizer, nós outros somos melhores, mas os melhores têm que ser dentro de cancha. E Dunga sempre falava, palavras se vai o vento, mas tem que ter atitude. E esse grupo ha tenido atitude como 2002. Nós outros saímos de Brasil, não era o favorito. 2002 saí de Brasil, não era favorito. Como se ganha o Mundial? Todos juntos. Eu penso que também em 1990, Ricardo, aí estava Romário, estava Dunga, estava Jorginho, estava Tafarel, e não fizeram um belo Mundial. E quando regam esses jogadores em 94, esta experiência que tiveram aí em 90, trouxeram para não cometer os mesmos erros. E isto está muito importante. Agora temos aí, em este Mundial, temos Casemiro, temos Alisson, temos Marquinhos. Pero Vini Júnior também, se for Mundial. Jogadores aí, Vini Júnior. Temos jogadores aí que passaram o Mundial e viram que não podes fazer, e agora tienes que cambiar a mentalidade e a performance. E eu penso que é muito importante estes jogadores passarem para os mais jovens a importância que é ganhar o Mundial. Processo. E outra coisa, mira, solamente um minuto. Por isso que eu também digo, Paulo Sérgio e Viola era muito jovem. E nós outros, eu venia de um Mundial de 90, 94, a maioria, pero Luis Chico te escutava. Era muito humilde. Nós outros, mira, acá não sale, aqui estamos juntos. Então, isso é muito importante. Os chicos jovens escutar os mais viejos, que perderam o Mundial. Nós outros temos a ideia do que é perder em 90 e ganhar em 94. Então, é muito difícil. A balança é muito importante. Yes. Yeah. Allereerst welkom. Als trainer kan ook als Slot, wat een goede trainer is, maar ook een goede people manager. Net als de spelers. Ze hebben zelf ook met sterk gespeeld. En ik vroeg me af hoe zij de balans krijgen van een sterke trainer en een losse trainer. Ook met sterren in de veld. Wat goed van het team. De rol van Ancelotti levou aí, pô. Paulo Milha, mas ela a pergunta parte de prensa holandesa aqui na ilha. Em primeiro lugar, bem-vindos, naturalmente. A diferença, ou como vocês, com a experiência que vocês têm, e a posição do Ancelotti é conhecido por ser um manager de
malta, de gente. Ele sabe bem como tratar as pessoas e talvez menos em tática ou menos em técnica. Como vocês pensam a função do Ancelotti vai ser e que vocês pensam da diferença entre um tipo treinador Ancelotti e talvez wat was die andere? People manager of training. Verstehst du Deutsch? O Ancelotti. Ja, verstehst du Deutsch? Ein bisschen oder não? Ein bisschen. Então a pergunta é, como vocês veem isso? Estilo Ancelotti ou um estilo de um treinador que é mais amigo? O Ancelotti é mais amigo e um outro um coach que talvez é mais energético. Mira, yo estaba en Bayern Mónaco, en Bayern München, y tenía ahí Ottmar Hitzfeld. Y Ottmar Hitzfeld, un entrenador muy parecido con Ancelotti, ¿no? Teníamos un gran grupo, teníamos ahí Lothar Matthäus, Oliver Kahn, teníamos ahí Effenberg, teníamos un grupo muy fuerte y tenía que estar muy bien con estos jugadores ahí para hacer con que ganásemos todo. En 2001, después de 25 años, ganamos la Champions. Fomos campeón ahí del Mundial de Clubes, somos campeón de la Bundesliga, de la Supercopa, ganamos todo ahí. Yo pienso que este momento para la selección es necesario un entrenador que sabe hablar con los jugadores más do que tener técnica, porque el jugador sabe qué tienes que hacer, el jugador sabe el posicionamiento que debe hacer, pero si no entender lo que el entrenador, la importancia del mundial, la importancia que están haciendo, no sirve para nada. Als ik geef een voorbeeld van zijn tijd bij Bayern München, waar ze 5-6 jaar lang niks hadden gewonnen. Ottmar Hitzfeld, toen binnenkomend trainer, was ook een soort people's manager, similar als Ancelotti. En daar merkten ze dat hij beter kon omgaan met de grote namen die in dat team op dat moment speelden. En zodoende lukte het dat jaar om niet alleen de Champions League te winnen, maar ook de Supercup. En eigenlijk alles wat er te winnen viel vanaf dat moment. Dus inderdaad, een people's manager is in deze situatie voor de selectie zeker de juiste keuze. Morrison. Ok, bienvenido a Curazao. Gracias. Puedo decirle algo que es muy bonito, que muchos años atrás mi papá trajo a pelear Curazao, trajo a Sócrates, creo que es de Brasil también, que lo conoce bien. Y lo bueno es que, ¿qué piensan ustedes ahorita de todas las estrellas? ¿Y qué piensan ustedes del equipo de Argentina con Messi? ¿Y qué piensan de Brasil y Messi? ¿Y qué piensan de Messi como el jugador ahorita? Primeiro tu papá tenía que trazer los cuatro. Habla, Lúcio. Sí, hace la importancia de Curazao está haciendo un evento como este, de traer leyendas acá y de poder tener un momento importante de festa en su país. Pero se tratando de la selección con Messi, seguramente es un grande jugador, ha probado el último mundial, ¿no? Con el efecto, la diferencia con la Argentina. Claro que se pasado el 4 años, no se sabe si terá el mismo desempeño ahora, pero se trata de un grande jugador y que seguramente trae preocupación a cualquier defensa y a cualquier selección. ¿Y ven el final de Brasil-Argentina? ¿Cómo lo ven? Sí, es una rivalidad muy grande y si está una final entre Brasil y Argentina, seguramente vamos a torcer para que Brasil salga campeón. Gracias. Hay dos jugadores que tienen experiencia en el fútbol alemán. Curazao, su primer rival en la historia del mundial sería Alemania. Si ustedes podrían darnos tips o qué podemos esperar en el primer partido
una selección alemana en el Mundial? Mira, por favor, abre tudo porque temos que anotar tudo, hein? Para Curaçao, né? Temos que apontar tudo, por favor, los dos. O campeonato alemão é sempre marcado de disciplina, não? Eu me recordo 2002 que não tinha uma equipe muito boa, uma equipe, eu penso que um pouco mais velha e tudo mais, pero chega no mundial e hace a final, não, com o Brasil. É por isso que sempre falado que a seleção alemã tem uma disciplina muito forte. Quando a gente pensa que não vai, aí estão jogando bem. Mira, estão aí, já penso que 7 ou 8 jogos sem perder. O ano passado estava muito mal, né? No início estava muito mal. Pero agora vamos mirar como está Yamal, vamos ver Musiala, vamos ver como está Musiala, vamos ver como outros estão aí, porque estes jogadores são muito importantes. Pero penso que jogar com a Alemanha também tienes a equipe que ser muito disciplinada. Dos preguntas. Un pregunta. Ok. ¿Vienen con la misma sede de 94 para este torneo de Curaçao Legends? ¿Cómo? ¿Vienen con la misma sede de 94 para este torneo de Curaçao Legends? ¿Qué vamos a esperar de la selección de Brasil para este torneo? Esse torneio, bueno, quem vai responder agora é Viola, Bob Marley. Por quê? Porque acá nós ganhamos uma platita que nem habla mais. E Viola não está falando. Viola tem que falar. Senão vai chegar em Brasil sem nada. Eu não gosto muito de falar, eu gosto de atuar. Portanto, eu sou o mais calado e sempre eu observo muito. E cobra mais? Não muito, não muito. Mas eu creio que o pensamento nosso aqui do Brasil, como eu já disse, é chegar aqui, respeitar todos os selecionados que aqui estão vindo, porque são seleções fortíssimas, de grandes jogadores, mas a gente tem o nosso objetivo. Quero lembrar aqui que o ano passado não foi este grupo que estava aqui, Avenido, né? Estou falando português. Veio um outro grupo que nós ficamos sabendo que não foram tão bem, né, frente a algumas seleções. Como nós fomos. Como nós fomos, da primeira vez que estivemos aqui, de igual para igual com todas as seleções, e fomos à final, né? Chegamos na final contra a Holanda e por problemas de lesões que nós tivemos, e mesmo assim perdemos no final por 4-3 e Holanda se consagrou campeã. Este ano estamos aqui de novo, mais renovado, com uma força maior, que é o Lúcio, Rivaldo, que veio o ano passado, voltou de novo, mas o nosso mágico, né? O nosso bruxo, que é o Ronaldinho, que é muito talentoso. Então o pensamento nosso é entrar dentro de campo e dar o nosso melhor. Agora não sabemos realmente o que vai acontecer, porque ainda não começou os jogos, mas a gente está decidido sempre a ganhar. Nós não gostamos de perder nem embaralho, sinuca, jogo de botão. A gente veio para vencer. Em cada vega, não sempre que ganha, sempre seguro. O que ela disse primeiro que sei que o MS não está um erro que está papel roupa, está preferido assim. No primeiro lugar, respeito para todo o outro time. Isso é super importante. Não dá raia com respeito e não é começar. Depois é objetivo. Objetivo para não estar só que não está assim não best. O torneio não a começar ainda também na Mr. Wack com a diferença de nível tá, pero for de não que perde não vega. Ano passado o grupo puta time, não está um grupo super forte.
Nanga tende ese y nanga decide, ok, nos vai renovar el grupo, un tiki más young, un tiki más fuerte, Lucio tem ahora que também naturalmente Rivaldo tem a trove, e promedia con nanga dunei, nanga llega até na final, door die lesson no momento a perder 4-3 contra Holanda, e aí junto com Lucio, Rivaldo a trove, Viola, Paulo Sérgio, equipa toda, time completo, e naturalmente Magician, que está Ronaldinho, não está seguro que os bons por passar. E sempre lembrando, né, que há 2 anos atrás eu fui artilheiro da equipe, estava jogando com a 10. Pero este momento, año quiero mirar que vaya a ser entrenador. Yo como entrenador no tengo presión. Paulo Sérgio, Viola o Ronaldinho vai poner la 10. Seguro que ele é o terceiro, seguro, de la lista. Eu tenho uma pergunta mais. Para a Seleção Nacional do Brasil, Ancelotti tem Vinícius, que jogador estrella escondido, pobre, por ejemplo, un jugador en la feria, un brasileño, Alexander, por presentar en el mundial y por dar una sorpresa para el mundo. Esteban, eu penso que hoje temos 3 jogadores importantes aí. Para mim, me gusta muito o Luis Henrique. Luis Henrique é um jogador para mim que pode ser muito bem este mundial. Aí está Esteban também, um jogador que está a Chelsea. E mira, um jogador que também na hora ha sido entrado 15, 20 minutos, Endrick. Que é um jogador também que penso que pode ajudar muito a equipe. Ok. Porque mira, primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho sempre com o Brasil e dizer que a vida, o mais importante, onde passamos os jogadores de Brasília, eu sempre hablo para eles, é isso aqui, a amistade, o carinho de todos vocês. Muchas gracias por tudo e isso é que se queda para a vida. Eu saí campeão em 94, estou aqui, Lúcio 2002, Viola 94, Paulo, mas o mais importante é esse carinho da gente com nós outros. Por isso que eu tenho palavra de agradecimento e vou falar para a gente de Curaçao. Mira, o primeiro mundial é um fenômeno. Quem joga o primeiro mundial está para a história. Curaçao está para a história, pelo mundial, por tudo que se ha passado. Então, muitas graças em nome dos jogadores de Brasil e dizer a vocês, desfrutem o partido aí que vai atender acá os mundiais, os legends, mas o mais importante, quando salimos daqui, deixamos o coração de Brasil em Curaçao e tenho certeza de Curaçao em Brasil. Graças por tudo. Tira. 3, 2, 1. Mais assim. Meanwhile, Ronaldinho is Vai vir. Gracias.
Vem que bate. Vamos, irmão. Márcio, bota Ronaldo aqui, Gonçalves aqui. Aqui? Ricardo tá certinho, já disse. Sabe por quê? Ei. Tá sem contrato? Tá sem contrato. Não foi apresentar aí. E hoje, os tempos. E aí? Calor, hein? Dá pra ficar fora do ar-condicionado. O Todinho saiu de madrugada. Você faz aí, normal. Ele apresentou. Impressionante, que lugar lindo. Tá foda. Okay. Once again, guys, welcome to Ronaldinho. Tudo bem? Tudo bem, amigo? Okay, happy to be here. Happy to have a legend, great legend like Ronaldinho here with us. And we're anxious to see you play in the Legends tournament afterwards. Okay, guys, so here's Ronaldinho. So Márcio Silva and Márcio Santos. Gonçalves. Well, welcome, and then the floor is yours, and with our great talk. Bueno, Ricardo Rocha, bueno, ya hablé, no voy a hablar más. Ha sido un espetáculo. Bien, ahora sí queda Gonçalves, vice-campeón del mundo en 98 con la selección, Ronaldinho, campeón del mundo en 2002 y Márcio Santos, campeón del mundo en 94. Recuerda que yo hablé del mundo ter 9 millones, 8 millones y medio de habitantes, 1%, más de 1% está acá en Curaçao hoy. ¿Es verdad? Es verdad. Más de 1% de la vida está acá. Entonces los mejores, el Bruxo está acá con nosotros, Márcio Santos, Gonçalves, entonces se queda ahí para hablar las cosas, pero más importante, ya hablé para ustedes, el cariño de Curaçao con Brasil y de Brasil con Curaçao. Entonces aproveche, gracias por todo. Gracias. Gracias, amigos. Ricardo Rocha. Um aplauso para o Ricardo. Okay. Seguimos já com as perguntas. Sim. Tá legal? Claro. Ok. Ronaldinho, buen día. Alejandro de Calle. ¿En qué equipo del mundo, si no jugaste, sacando Boca Juniors, que te gustaba jugar? Son muchos, ¿no? En toda parte del mundo hay grandes equipos. Y bueno, y perdona, buenas tardes a todos. Llegué, ya no saludé a nadie. Primero decir que es un orgullo y una alegría poder estar aquí, recibir este cariño de todos. Para mí es un regalo estar cerca de mis ídolos, ¿no? Tanto Márcio cuanto Gonçalves. Desde pequeño los miraba jugando y quería seguir los pasos de ellos.
no solo de ellos, pero los demás compañeros que ahí están. Entonces muy contento, pero difícil responder tu pregunta porque en toda parte del mundo hay grandes equipos. Dios ha sido maravilloso conmigo porque me ha regalado la oportunidad de jugar en grandes equipos en muchos países, entonces difícil responder tu pregunta. Brazilië is het meest ervaren land op het wereldkampioenschap voetbal. Buenas tardes. Brazilië is het meest ervaren land op het wereldkampioenschap voetbal. Curaçao is het minst ervaren land op het wereldkampioenschap voetbal. Wat voor tips heeft u dan op Rio, zodat Curaçao tegen Brazilië in de finale komt spelen? Na primeiro lugar, o Martin diz, Ronaldinho e todos na mesa, naturalmente, boa tarde. Brasil é a equipa mais experienciada em jogos no Mundial. O Curaçao é uma ilha menos experienciada por jogos no Mundial. Quais são os tips que o Ronaldinho pode dar à equipa do Curaçao para Curaçao e Brasil chegar no final deste Mundial? Essa aí é difícil, ¿no? Llegar al Mundial, todas las selecciones se preparan muy bien, entonces no hay ningún partido fácil. Entonces, por ser brasileño, lógico que esperamos que Brasil haga un mundial excelente que nos pueda regalar la alegría de volver a ser campeón. Y para Curaçao deseo toda la suerte del mundo para que hagan también un lindo mundial. Entonces, no hay mucho, es que se preparen bien y que las cosas salgan bien durante el mundial. Ja, gracias. Obrigado. Hij geeft aan, in principe is sowieso het halen van een wereldbeker, een eindronde, is al verschrikkelijk moeilijk. Het zou fantastisch zijn als sowieso Brazilië de finale haalt Curaçao dat ook. Ja, dat is natuurlijk helemaal meegenomen. Belangrijk is dat je hier vooral, het is heel moeilijk om tips te kunnen geven vanuit zijn positie, maar hij geeft wel aan van gewoon goed voorbereiden en alle geluk aan het einde. Claro. El 16 de abril ahorita sale tu documental, Ronaldinho en Netflix, y bueno, vamos a ver, dos preguntas rapidito, vamos a ver la parte humana, futbolística de Ronaldinho, y ahorita también lanzaste un sello discográfico, quiero que te recuerden como futbolista y este sello discográfico también une cultura. Busca talento en Curaçao que pueda estar en el sello y que buscas con la música, igual como haces con el fútbol, unir cultura. Sin duda, hasta la idea, unir culturas. Y bueno, una cosa ha venido con la otra en mi vida, el fútbol y la música, entonces no es algo que he inventado de un día para el otro, esto siempre ha hecho parte de mi vida. Y contentísimo también por el 16, el documental que va a salir. Y va a pasar un poco de mi vida, de mis historias dentro del fútbol como fuera. Entonces muy contento por esto también. Gracias. De nada. Ronaldinho, buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor tenerte aquí, eres ídolo. Definiste una generación con tu forma de ser, alegría, siempre alegre y bailando también. Si puedes definir tu mejor gol, yo recuerdo casi todos, el gol del Mundial contra Inglaterra, el gol de la Champions contra la similar, el juegazo en el Bernabéu contra el gol contra Ramos o la bicicleta. Esos 4 goles, ¿cuáles de esos es el gol más impresionante para ti personalmente? Escoger solo uno, también no hay manera. Bastante. No he hecho mucho, pero unos bonitos. Pero, no, fuera la broma, es difícil porque fueron goles importantes y momentos importantes de mi vida. Pero creo que el mundial, para nosotros brasileños,
no ser campeón del mundo es el sueño de niño. Entonces, no, gracias a estos, mirando a ellos y lo que hacían ellos, me han regalado la gana de realizar este sueño de también ser campeón del mundo, de jugar mundiales. Pero todos estos goles fueron marcantes de mi vida, pero goles mundial siempre te hace acordar los sueños de niño. ¿Ese era un cruce o un remate? No, remate. Gracias. De nada, amigo. Bueno, Ronaldinho, hoy cuando pasa tanto tiempo y ves que todo esto se sigue nuevamente extendiendo a lo largo de los años, el reconocimiento, usted dice, si fui ese jugador, entendí lo que realmente llegué a ser en su momento cuando estaba en las canchas y hacía toda la magia que tenía y podía exhibir todo su gran fútbol. ¿Lo descubre después de tiempo o sabía en el tiempo cuando lo hacían que era realmente el fenómeno que sigue siendo? No, a cada año que pasa, no, me divierto más aún todavía, ¿no? Cuando jugaba me divertía mucho y saber, ¿no?, que mucha gente también se divertía de mirarme a jugar. Entonces, solo tengo que dar las gracias a Dios porque no he dejado el fútbol ya hace años y todavía la gente se acuerda, ¿no?, de mi historia dentro del fútbol y solo tengo que dar las gracias por el cariño de toda gente y toda parte del mundo por todo este cariño que siempre me regala. Me gustaría de los 3 campeones del mundo un breve mensaje para los jóvenes que van a este mundial por primera o segunda vez. Lo escuchábamos de sus compañeros de equipo previamente, que no es fácil estar en un mundial, todo lo que es emociones, la parte psicológica y el entrenamiento. Hoy día Brasil además va con Ancelotti como entrenador y hay mucha expectativa alrededor de Brasil. Ustedes ya pasaron por ahí. Sí. ¿Qué le pueden decir a los jóvenes que van a llegar a Estados Unidos, a México, a Canadá este año? Buenas tardes a todos. Eu não hablo muito bem espanhol, mas eu vou falar em português. Como ele disse, a preparação é o principal para uma Copa do Mundo, né? A parte física, as outras seleções dentro da Copa do Mundo vão estar no auge da forma física. Todos os jogadores que são convocados em cada seleção estão no auge da forma física. Então, eu acho a parte principal, no momento, a primeira seria isso, a parte física. Mas a personalidade também. Isso conta muito. Se você tiver personalidade, você enfrenta qualquer equipe de igual para igual. Jamais se sentir inferior. E o conselho que eu dou é esse, né? Trabalhar muito bem a parte física e a psicológica. Porque com isso, junto, você pode ir muito longe dentro da Copa do Mundo. Entendeu? Nada. Bueno, para mí traducir, ya, o sea. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que jugar un mundial es el sueño de todos los jugadores profesionales y los jugadores de Curazao deben estar muy felices de poder estar viviendo este momento y yo creo que ellos tienen que creer que pueden llegar lo más lejos posible. O sea, todo es posible el que cree. Eso es algo que uno como atleta, además de un futbolista, debe pensar siempre. Entonces yo creo que Curazao puede ser una sorpresa muy agradable para el mundo del fútbol, porque tiene jugadores que ya han demostrado su capacidad y pues el fútbol es lindo por eso, ¿no? Porque aunque tenga selecciones que son consideradas favoritas, siempre puede haber una sorpresa. Y ojalá Curazao sea esta sorpresa este año. Antes de ese torneo, ¿has oído de Curazao? Sí, ya. Muchos amigos vienen aquí, no, y siempre hablo muy bien, pero me sorprendió, no, es mejor aún de que todos mis amigos hablaran. Entonces muy contento, todo muy lindo, la gente muy amable, contentísimo de estar aquí. ¿Vas a anotar gol hoy?
Voy a divertirme. Hola, buenas tardes. Hola, Ronnie. Para que el fútbol moderno poco a poco se va perdiendo tu vida, tu creatividad. ¿Qué jóvenes ves hoy que son para ti que están trayendo esta línea de vuelta? Y una pregunta más, si Brasil hace falta a Neymar, por tu alegría, por lo que puede aportar. Creo que el fútbol hay muchos jugadores con características parecidas con las que yo tenía y esto me hace muy feliz, ¿no? Porque soy una persona que ama ver el fútbol de dribbling, de jugadas bonitas, siempre me gustó y muy contento, ¿no? En Brasil, en España, en todas las selecciones casi hay un jugador con este tipo con este estilo de juego. Entonces esto me hace muy feliz. Y bueno, yo como amigo de Neymar, como fan de Neymar, espero que se encuentre bien físicamente, que pueda ayudar a Brasil. Y bueno, a ver lo que va a pasar. E essa da Bruno, as coisas da Bahia. Ik was benieuwd naar Ronaldinho. Op dit moment heb je de grootste competitie, de Engelse competitie. Ik vraag me af of in zijn carrière ooit Engelse clubs voorbij gekomen zijn of die wat gewogen heeft en welke clubs er nog aan. A pergunta é, você jogou em muitas competições, a competição mais grande do mundo, especificamente na Europa, é o Premier League. Na sua carreira, houve uma oportunidade que você teve para também entrar no Premier League e, se acaso, qual foi o clube que estava interessado? Durante a minha... Português, espanhol? Pode, o que você prefere? Espanhol. Okay. Espanhol, por eso é mais fácil. Durante mi carrera de futbolista he tenido muchas oportunidades, ¿no? De jugar en Premier League, pero infelizmente no he tenido esta suerte porque es un fútbol que a mí me encanta y también fueron, durante todos estos años también muchos equipos que han buscado, pero infelizmente no llegué a jugar ahí. Het is nooit een realiteit geworden, helaas. Aan de andere kant, hij heeft voor andere mooie grote clubs gespeeld. En het is iets wat nooit gematerialiseerd is. Hij heeft geen clubnaam. Houve clube que você tinha uma preferência que gostaria de ter jogado no Premier League? Son muchos, ¿no? Ahí hay grandísimos equipos, equipos que hacen historia de fútbol, entonces son muchos equipos. Y libra. Ronaldinho, aquí. ¿Cómo ve usted a la selección Colombia para este próximo mundial? Lo veo muy bien, grandísimos jugadores y bueno, a ver lo que va a pasar. Es un tipo de fútbol que a mí me encanta ver y bueno, esperamos que las cosas salgan bien para ellos también. Acá una pregunta, bueno, primero decirte que te quiero mucho. Gracias. Porque nosotros, todos de nuestra generación, nos criamos con vos básicamente, nos hiciste enamorarnos de ese fútbol que para mí ya no existe más, básicamente, ese show bonito. Así que primero, gracias. Bueno, y decirte, si no sale Brasil campeón, ¿te gustaría que salga Messi de vuelta campeón o qué otra selección te gustaría? Bueno, primero es lógico, Brasil, siempre. Bueno, Leo, todos saben que somos amigos de hace muchos años y siempre voy a querer lo mejor para él. Y bueno, y ahora tengo muchos amigos también en otras selecciones que también espero que las cosas salgan bien para ellos también. Entonces es difícil, ¿no? Pero siempre voy a querer, es lógico que si Brasil lo gane, que Leo lo gane. Sí. Para ustedes, buenas tardes. La clasificación de Curazao, Lista Pequeña y otra lista pequeña también que participa en el torneo grande. ¿Qué es los pensamientos de la clasificación de Curazao? Bueno, yo creo que siempre es bueno para el fútbol mundial cuando tenemos nuevos países, nuevos equipos jugando este mundial, ¿no?
creo que es lo más lindo que se puede llegar un futbolista a jugar un mundial. Y la ilusión de ganar es muy, muy grande. Así que este año por primera vez vamos a tener el mayor mundial de todos los tiempos. Y los equipos que van a estar ahí seguro que nunca más van a olvidar este momento, así como los aficionados también. Va a ser un gran mundial, seguro. Y bueno, pues como en 94 que ganamos, el mundial fue en Estados Unidos y había 24 años que no ganábamos. Y ahora la coincidencia, pues son 24 años también se pasaron que no ganamos, así que nosotros estamos muy ilusionados, ¿no? A ver si Dios... sí, claro. Okay, two more questions. Ronaldinho, ¿qué fue lo que te convenció para venir a Curazao Legends? Bueno, muchos amigos ya habían venido, todos siempre hablando muy bien. Y bueno, por esto he venido. Y también por tener la posibilidad de estar con mis ídolos, de poder disfrutar momentos con ellos. Entonces, todo esto me ha hecho aceptar la invitación de estar aquí. Ronaldinho, como un jugador que fue el mejor del mundo múltiples veces, ¿qué te parece Lamine Yamal ahora, su crecimiento como futbolista? Y si puedes decirnos tu top 3 de los mejores jugadores actualmente del mundo del fútbol. Bueno, Yamal está en un momento lindo, ¿no? Y juega en un club donde yo tengo un cariño muy grande, ¿no? Muchos años. Y bueno, me encanta verlo jugar. Es uno de los mejores del mundo hoy, para mí. Un estilo de juego que me encanta. Y bueno, escoger solo 3 también difícil, ¿no? Porque en casi todo equipo hay jugadores de mucha calidad. Y bueno, espero yo que venga este mundial y que los brasileños puedan hacer lindo para que vuelva otra vez a ser nuestro país feliz, que los brasileños vuelvan a ser campeones mundiales. Una pregunta aquí, porque ya está. Mira, primero a los 3 agradecerles por el fútbol que nos han dejado en esta historia, y principalmente para Ronaldinho, preguntarte cuál es la mejor anécdota que vos tenés de tu historia como futbolista, la que crees que te marcó en todo el tiempo. La más importante, la que crees que te cambió como futbolista. ¿Tienes una? No tengo. Já? Ok. E uma coisa que as crianças queriam saber aqui em Curaçao, os fãs que estavam presentes ontem no Meet and Greet, queriam ver os triques de você. Quantas canetas ou rolinhas podemos esperar durante este torneio de Legends de Ronaldinho, ou de Márcio Santos, ou de Marcelo Gonçalves? Depende do aniversário dela. Es de verdad. Y dar, no receber. Depende. Hoeveel bananas kunnen we verwachten van Ronaldinho, of van Márcio Santos, of van Marcelo Gonçalves? No, Marcelo ha dicho bien. No. Defensor. Él ha dicho bien. No depende de nosotros, depende de quién va a jugar en contra, si va a dejar hacer la cosa. Si dependiera solo de nosotros, bueno, iba a ser un festival. Pero no, para decir la verdad, contentísimo de estar aquí. Venir a divertirse es mi personalmente. Vengo a divertirme y pasar un momento lindo, como contento de que la gente esté feliz de vernos, pero yo estoy más feliz todavía por poder estar al lado de mis ídolos. Gracias a ellos, las cosas que ellos hicieron para el fútbol de mi país, para mi generación, ellos despertaron nuestros sueños de ser campeón mundial, de llegar a la selección. Entonces, esto no es un regalo para la gente que viene a mirar, es un regalo para mí. Entonces, contentísimo de estar aquí. Y una cosa importante,
que nosotros representamos una generación tal vez la más importante del fútbol brasileño, porque es la única generación que jugó 3 finales de mundial consecutivas. Y ninguna otra generación en Brasil o en ningún otro país del mundo ha logrado esta hazaña. Entonces es un honor para nosotros estar acá juntos, representando una generación que jugó 3 mundiales seguidos y llegó a la final, ¿no? Thank you to the legends. Thank you all for your time. And that's a great legend.